Arranca un 2026 que se presenta apasionante en cuanto a proyectos, obras y noticias ferroviarias, marcados por el final de los fondos europeos, claves en muchos proyectos en marcha, avances en diferentes electrificaciones de líneas convencionales, los nuevos trenes por llegar y comprar, así como diversos estudios que deberían ver la luz. Un resumen que comenzamos por el ferrocarril convencional, marcado por diversas obras que han puesto patas arriba a sus servicios, incluso cancelándolos para adaptarse a la electrificación o a los futuros servicios de mercancías, como la Soria-Guadalajara, la Sagunto-Teruel-Zaragoza o la Algeciras-Bobadilla, que deberían reabrirse a lo largo del año tras retrasos acumulados. En otras líneas, los trabajos acaban de comenzar, como en la Mérida-Puerto Llano, mientras que en Salamanca debería ser el año de la vuelta al servicio de la línea que une esta ciudad con la frontera portuguesa y que arrastra varios años de retraso. También debe reabrir la línea convencional entre Murcia y Albacete mientras avanzan sus mejoras. Una de las novedades que más dará que hablar a lo largo del año será la llegada de distintos tipos de trenes. A la espera de que se vayan completando los abril que faltan, en Renfe esperan como agua de mayo la puesta en circulación de los remodelados Alaris o los S107, los coches reconvertidos de los servicios tren-hotel, pero sobre todo los trenes de cercanías, que este año estarán en prueba sobre las vías y deberían ir llegando poco a poco y de forma paulatina. Y en este 2026 se empezarán a ver con pasajeros al fin en Cataluña y Madrid, trenes que tras su homologación deberán ser testados en las diferentes líneas por las que circularán, algo que será entre el segundo y tercer trimestre del año, con vistas a dar servicio después de verano. El tiempo dirá exactamente cuándo. Unos trenes muy esperados por capacidad o confort y que también llegarán al nuevo servicio entre Barcelona y la T1 del Prat, que si todo va bien comenzarán sus pruebas en pocos meses y darán servicio a esta nueva conexión a finales de año. Otros nuevos trenes que veremos en 2026 estrenarse a cielo abierto serán los tan controvertidos nuevos convoyes de Feve para Asturias y Cantabria, los que tuvieron que volver a encargarse tras comprobarse que no iban a caber por los túneles y que en este 2026 deberían empezar sus pruebas para entrar en servicio en 2027. Aunque uno de los principales titulares del año se lo llevará el presumible concurso para la compra de nuevos trenes de alta velocidad, que se espera sea el mayor en la historia de Renfe y donde ya se ha hablado de alrededor de nuevos trenes para diversos servicios de este tipo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a estaciones, son muchas las que tendrán obras este año. Valladolid, Joaquín Sorolla, Alicante, Santander, Lugo, San Sebastián o La Coruña, cuyos trabajos empiezan a ser más que llamativos. Atocha en Madrid o Chamartín, la estación que más está notando cómo se avanza en su ambicioso proyecto con novedades cada poco tiempo. En Barcelona, Sants comenzará a notar sus trabajos de modernización, mientras en La Sagrera se espera que por fin este año se dé fecha a su calendario final. Una Cataluña donde podría haber novedades en los proyectos de nuevas terminales para servicios de alta velocidad y Avant en el Prat de Llobregat, el aeropuerto de Girona o el Penedès. En cuanto a proyectos, habrá que estar atentos a la decisión final en Toledo, que tras perder otro año más completo, se decidirá el proyecto definitivo para ya confirmado, segunda estación, en las inmediaciones del barrio de Santa María, probablemente frente al Luz del Tajo y el trazado que bordee la ciudad. En cuanto a cercanías, aparte de lo ya mencionado con los nuevos trenes, estaremos pendientes a los muchos proyectos y obras en los diferentes núcleos, incontables. Los progresos que pueda haber en otros en estudio, con la conexión de Santa Justa y el aeropuerto en Sevilla, la culminación de la C3 en Valencia, tras la destrucción de la Dana de octubre de 2024, tras la reapertura parcial hace escasos días, o las ampliaciones, nuevas estaciones o proyectos en Madrid. Tampoco podemos olvidar los progresos en los controvertidos traspasos a País Vasco y sobre todo Cataluña.
En cuanto a transporte urbano, son muchísimos los frentes abiertos a lo largo y ancho del país. En Cataluña será un año decisivo para el futuro del tranvía por la Diagonal en Barcelona, el ambicioso proyecto del Camp de Tarragona, donde este año las obras en algún tramo comenzarán a ser visibles, con ese objetivo de 2028 para comenzar a operar entre Cambrils, Salou y Vilaseca. Una zona con proyecto clave en marcha, la nueva estación intermodal de AVE, Rodalies y Tranvía, y donde los primeros trabajos deberían comenzar a lo largo de este año. Veremos también qué ocurre con el tren tram de Girona, las obras de la conexión para ferrocarrils entre España y Gracia o los avances en las obras de la línea 9 del metro de la ciudad condal, que este año se presenta crucial para sus avances, con la llegada de la tuneladora meses atrás y donde se espera que se enfilen los trabajos finales para el tramo que falta por horadar y terminar, y donde ya en 2027 se espera avanzar con nuevas aperturas. En Rodalies hay expectación por ver avances en los proyectos de línea orbital y eje transversal catalán que volvieron a la vida tras muchos años en un cajón y que en 2026 deberían sumar las primeras novedades, aunque sean administrativas, para verse algún día en obras y acabados. En Madrid será un año excitante para su metro, con obras por los cuatro costados, especialmente en la línea 11, donde tras la llegada de la tuneladora que excavará el suelo, se espera que los trabajos sumen etapas clave a lo largo de este año, también en las otras líneas que se ampliarán. Unas novedades en la capital de España y Comunidad de Madrid que abordaremos pronto y al detalle en otro vídeo. En Sevilla será un año muy relevante para su metro, a la espera de terminarse el proyecto de tranvía de Alcalá de Guadaira, donde como mínimo podremos ver la llegada de sus futuros trenes y probablemente ya en pruebas. Veremos si se desencalla por fin la conexión por cercanías con su aeropuerto y novedades en sus diferentes proyectos de ampliación. En Valencia habrá que estar pendientes de los trabajos finales de reconstrucción trasladana, así como novedades muy esperadas en la conexión de la calle Alicante y la Estación del Nord, que este año debería terminar sus trabajos de remodelación. También será un año clave para los avances en los proyectos de ampliación de su red tranviaria o la línea 10. Se debería conocer también el esperado resultado del concurso para la nueva estación central, que incluirá nuevo diseño unido al túnel pasante bajo la ciudad, aunque las obras más llamativas, las del canal de acceso, a las que aún les queda mucho por delante, seguirán evolucionando. Tampoco podemos olvidar otras actuaciones como en mercancías, la conexión al puerto o el futuro en Alfafar y Sedaví, cuya integración ferroviaria tratará de eliminar uno de los puntos más negros de nuestra red ferroviaria y, aunque deje de lado el soterramiento de vías, eliminar buena parte de sus problemas diarios y que en 2026 debería al fin aprobarse y comenzarse a ejecutarse. Otras ciudades como Málaga o Granada proseguirán con sus actuaciones urbanas, incluyendo integraciones de vías. En Jaén habrá que ver qué ocurre finalmente con la vuelta al servicio de su tranvía, que estos días ha vuelto a complicarse por problemas en el contrato de adjudicación y que podría enquistarse y echar al traste la promesa de que volviera al servicio a lo largo de 2026, cosa ahora nada segura, por lo que estaremos pendientes. En Bilbao estaremos atentos a los diferentes proyectos de su metro, los primeros avances en el macroproyecto de Nuevo Abando y túnel de acceso, o las obras de su variante sur para mercancías, sin olvidar que en Mallorca este año será importante para la ampliación de su red, con la redacción de los diferentes proyectos que contamos en un vídeo detalladamente. También tendremos que estar atentos a los proyectos de integración de diverso tipo en muchos puntos del país, como Villarreal, Sant Feliu, Santander, Jaén, Granada, Talavera de la Reina, Moncada y Reixac, Torrelavega, San Andrés del Rabanedo, Murcia o el megaproyecto de 1.000 millones en Hospitalet de Llobregat, cuyas obras de momento están previstas para 2027, pero este año debería sumar capítulos administrativos para llevarse a cabo. Pasamos al ámbito donde sin duda más actualidad habrá, la alta velocidad, que apenas tendrá grandes inauguraciones, pero sí contará con obras clave que este año deberían acabarse o estar cerca de hacerlo, en algunos casos con los fondos europeos en juego, como la variante de Loja.
que afronta un año decisivo en su conclusión, que incluye, recordemos, nueva estación en dicho término y duplicación de vía en los tramos ya abiertos, pero de vía única y que llevarán la alta velocidad de verdad y sin comillas hasta Granada en 2027 o 2028, dependiendo de la ejecución de las obras y posteriores pruebas. No muy lejos estaremos muy atentos a la recta final de los trabajos entre Murcia y Almería, con zonas críticas como el soterramiento en Lorca, Alcantarilla y Almería capital, con vistas a verse finalizadas e incluso en servicio en 2027. Y es que el corredor mediterráneo afronta un año de obras finales en muchos casos para ver cómo entra en servicio la mayoría del trazado en 2027, con varios frentes clave, el ya mencionado entre Murcia y Almería, el tramo entre Valencia y Alicante y el Valencia-Castellón-Tarragona, que además en la terminal alicantina ampliará la capacidad de su estación para servicios de alta velocidad. La otra gran obra de este tipo en marcha, la Y vasca, afronta un año decisivo para adentrarse en la recta final, tras un 2025 donde se desencallaron puntos como el nudo de Arcaute. Veremos avances como en Irún, la integración en Vitoria y los primeros trabajos para rematar el trazado guipuzcoano, sin olvidar los avances en las obras entre Vitoria y Burgos por un lado y esperemos que al fin se desencalle la conexión con Pamplona, tras años de estudios y proyectos sobre el recorrido a construir. En 2026 se acabarán las obras de modernización de la Madrid-Sevilla, tras una inversión de 700 millones y se comenzarán las de la Madrid-Barcelona, que incluirá la instalación de la ya famosa aerotraviesa para hacer posible en algunos tramos velocidades de hasta 350 km/h. En Madrid está previsto, si no hay más retrasos, que los trenes rápidos lleguen a la T4 de Barajas, al menos en pruebas, pero no está tan claro si ya en servicio. Una conexión que recordemos tras los nuevos planes y a pesar de lo complicado que ha sido su construcción, sabrá a poco a la espera de la construcción del anunciado ramal entre Chamartín y la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que podría incluir nuevo apeadero para estos servicios en el aeropuerto madrileño y bypass con la línea de alta velocidad Madrid-Segovia, extremos estos todavía en estudio. En Galicia estaremos atentos a los avances para la futura conexión con Portugal, así como el futuro del controvertido proyecto de variante de Cerdedo, con Ourense en el epicentro de la actualidad por los avances en su estación, la variante en esta ciudad o los trabajos de mejora en su conexión hasta Monforte y Lugo. Tampoco podemos olvidar las prometidas mejoras entre La Coruña y Ferrol, que veremos qué novedades deja este año. También habrá avances en la alta velocidad a Cantabria, el tramo entre Zaragoza y Pamplona, centrados ahora entre la ciudad de los Sanfermines y Castejón, avances en los trámites previos de la Huelva-Sevilla, los trabajos en la alta velocidad en el norte de la provincia de Cáceres y los proyectos para llevar estos servicios a Cartagena, sin olvidar el futuro de dos pequeños pero relevantes tramos, el bypass de Almodóvar del Río, que tras un año sin apenas avances deberían acabarse e incluso entrar en servicio en 2026, pero veremos, y la U de Olmedo, que ya va tomando cuerpo y este año afronta trabajos clave para poder estar acabado en 2027. Por último, en cuanto a proyectos que están en estudio, son muchos los frentes abiertos en este sentido, aunque este año deberían llegar novedades en la reapertura del llamado tren directo entre Madrid, Aranda de Duero y Burgos, que tuvo otro aplazamiento hace escasos meses y donde el pesimismo es la nota dominante. Un pesimismo que también ha ido llegando al de la reapertura de la Ruta de la Plata, cuya reconstrucción entre Plasencia y Astorga está a escasos meses de conocerse si saldrá adelante o no. Una reapertura que podría beneficiarse de las intenciones de defensa y los fondos para el gasto militar, pero que sigue entre nebulosa. Un año, como veis, que ya de por sí se presenta apasionante y que seguro dejará muchas otras noticias y novedades en los diferentes puntos del país que iremos contando en diferentes vídeos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.